El perfume. Primera parte. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille, y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Fouché-Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grenouille fuera de la saga de los hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaba a un terreno que no deja huellas en la historia, al efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas y edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera, y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero, y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se habían atajado las actividades corrosivas de las bacterias, y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia, y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía en infernal, entre la Rue X-Fers y la Rue de Ferratonnière, o sea, el Cimetière des Innocents. Durante 800 años habían llevado allí a los muertos del Hospital Hotel-Dieu y de las parroquias vecinas. Durante 800 años, carretas con decenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas, y durante 800 años se habían ido acumulando los huesos de osarios y sepulturas, hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atestado cementerio incitó a los habitantes no solo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos, en que fue por fin cerrado y abandonado, después de amontonar los millares de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montmartre. Una vez hecho esto, en el lugar del antiguo cementerio se erigió un mercado de víveres. Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738 Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como un plomo derretido sobre el cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes como un vaho putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado. Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescado en la Rue X-Fers, escamando albures que había destripado previamente. Los pescados, seguramente sacados del Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenouille no percibía el olor de pescado podrido o a cadáver, porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado. Y además, le dolía todo el cuerpo, y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto.
Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado, y las 5 criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne sanguinolenta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubrían el suelo, y no sobrevivían mucho rato entre ellas. Y por la noche todo era recogido con una pala y llevado a una carreta al cementerio o al río. Lo mismo ocurriría hoy, y la madre de Grunil, que aún era una mujer joven y de unos 25 años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza, y, aparte de la gota y la sífilis y una tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave, que aún esperaba vivir mucho tiempo, quizás 5 o 10 años más, y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad, como la esposa respetable de un artesano viudo, por ejemplo. La madre de Grunil deseaba que todo pasara cuanto antes, y cuando empezaron los dolores del parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió allí, como hiciera ya 5 veces, y cortó con un cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y del hedor, que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil con un cuchillo en la mano.